Bienvenidos. El día de hoy revisaremos el análisis inferencial de los resultados para poder presentar un buen informe estadístico. El análisis inferencial comienza con la aplicación de la prueba de normalidad, en el caso de que estemos trabajando con variables cuantitativas. La prueba de normalidad busca determinar si la distribución de los datos es una distribución normal o si es que, por el contrario, nuestras variables tienen datos que no presentan una distribución normal. Esas vendrían a ser las hipótesis nula y la hipótesis alterna respectivamente. No olvidemos, la hipótesis nula señala que los datos de nuestra variable presentan una distribución normal, mientras que la hipótesis alterna señala que no presentan una distribución normal. De esto va a depender si es que vamos a aplicar una prueba paramétrica o no paramétrica dentro de la prueba o la contrastación de hipótesis. Por eso es importante realizarlo correctamente. Las dos pruebas de normalidad más conocidas son la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk, que se diferencian en que se utiliza Kolmogorov cuando la muestra es grande, es decir, mayor o igual a 35. En cambio, la prueba de Shapiro-Wilk se utiliza cuando la muestra es pequeña, es decir, menor a 35 muestras o individuos. El criterio para poder saber si es que lo que tengo que aplicar es una prueba paramétrica o no paramétrica lo determina el nivel de significancia obtenido. Vamos a hacer una simple inspección en este valor. Por ejemplo, en este caso, la variable desempeño laboral tiene un nivel de significancia, un valor de P de 0.635, que al compararlo con el valor estándar, que sería 0.05, notamos que en este caso es mayor a 0.05. Por lo tanto, en este escenario debemos aceptar la hipótesis nula, es decir, aceptar que los datos de la variable desempeño laboral tienen una distribución normal, o más sencillo, decir que son normales. Esto, en consecuencia, señala que lo que se debe de aplicar es una prueba paramétrica. Si por el contrario hubiese salido un número inferior a 0.05, por ejemplo, 0.001, ese valor es menor que 0.05, por lo tanto se debe de rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la alterna. En otras palabras, los datos tienen una distribución no normal y en ese caso se tendría que aplicar la prueba no paramétrica. Entonces, esta tabla que está hacia la derecha resume muy bien cuáles son los dos escenarios posibles a la hora de analizar este valor, el valor de sigma. Una vez que hemos hecho eso, ya podemos tener la certeza de qué prueba utilizar, ya sea una paramétrica o una no paramétrica. Si la distribución de una de las variables es una distribución normal y la otra también es normal, entonces en ambos casos sugieren que se debe de aplicar una prueba paramétrica. Pero si en una de ellas resulta que la distribución es normal, pero en la otra señala que la distribución es no normal, entonces se debe de aplicar una prueba no paramétrica. Con esto quiero decir que basta que una de las variables tenga una distribución no normal para poder elegir la prueba no paramétrica. En este caso, lo que se ha obtenido es que se debe de aplicar una prueba paramétrica. Como lo que se quiere hallar es la relación entre dos variables, lo que vamos a aplicar en ese caso sería la R de Pearson, porque esa es la prueba paramétrica para tal naturaleza de variables y tal objetivo de investigación. Bien, entonces ahora sí es momento de aplicar la prueba de hipótesis o también llamada contraste de hipótesis o contrastación de hipótesis. Vas a tener tantas pruebas como tantas hipótesis tengas. Para efectos de este estudio se habían planteado 4 hipótesis específicas y una hipótesis general. Si te das cuenta, comienza toda prueba de hipótesis con el planteamiento de esas hipótesis. Y ya sabemos que se formulan dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis alterna señala la relación o la asociación entre las variables, mientras que la nula
lo rechaza. Luego establecemos el nivel de confianza, que para efectos de la mayoría de estudios en el campo de las ciencias sociales se utiliza un 95%, lo que representa que el nivel de significancia es del 5%, o expresado en decimales 0.05. La regla de decisión será la siguiente. Si el valor de sig o de significancia es mayor a 0.05, se aceptará la hipótesis nula. Sin embargo, si es menor, se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, en otras palabras, te están diciendo que se va a aceptar la hipótesis alterna. Teniendo esto claro, entonces vamos a procesar nuestros datos en SPSS y vamos a obtener tablas como las que vemos en la diapositiva. Y nuestra función será interpretar estos valores. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que el valor de sig es 0. Es un número muy diminuto. Entonces 0 es menor que 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. En consecuencia, si aceptamos la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación significativa entre la gestión por competencias y el desempeño laboral. Pero si queremos ir más allá, tendríamos que decir cuál es la dirección y la fuerza de esa correlación. Y para ello utilizamos los coeficientes. En este caso, como estamos utilizando la prueba R de Pearson, vamos a utilizar el coeficiente R de Pearson, que en este caso su valor es 0.762. Este valor se compara con unas escalas y podemos determinar cuál es la fuerza de esa correlación. En este caso vemos que el signo es positivo, ¿no? Y aquí hay que sobreentender de que hay un 0 adelante. 0,762. Entonces la relación es positiva y de acuerdo a ciertas escalas vamos a ver que se denomina considerable. Diferentes autores proponen diferentes denominaciones, pero debemos de trabajar solo con una de ellas. Bien, así como hemos hecho esta prueba de hipótesis, para la hipótesis general, ya saben, el planteamiento de las hipótesis, el nivel de confianza, la regla de decisión, la tabla de decisión y la interpretación. Eso mismo vamos a hacer con las hipótesis específicas 1, 2 y 3. No olvides lo siguiente, que en una prueba de hipótesis, cuando el valor de P o el valor de sig es mayor que 0.05, entonces lo que se debe de hacer es aceptar la hipótesis nula. Mientras que si es que es menor, se debe de rechazar la hipótesis nula. Bien, aquí tenemos las 3 pruebas de hipótesis restantes. Como en este caso, les había dicho que habían 4 hipótesis específicas, con estas culminarían esta sección del análisis inferencial. Planteamiento de hipótesis, tabla de decisión e interpretación. Hasta aquí hemos llegado con el análisis inferencial de los resultados. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Si es que tienes alguna duda, alguna inquietud o algún tema de interés que te gustaría que desarrollemos en este canal, déjalo en los comentarios. Hasta luego.